El día de hoy continuaremos con la realización del ciclo de entrevistas a organismos internacionales acerca de la Agenda 2030. Tenemos en esta ocasión como invitado al maestro Roberto Martínez Illescas, quien es director del Centro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en México para América Latina. Me permitiré compartir un poco de su semblanza. Roberto Martínez Illescas es especialista en políticas públicas y competitividad. Previa a su designación, se ha desempeñado como director general de la oficina de la comisionada Adriana Labardini, dentro del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. En el sector público, ha colaborado también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Comunicaciones. Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado, como responsable de asuntos gubernamentales de Intel Corp en México, así como presidente de la sede Centro-Sur de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Roberto Martínez ha colaborado como consultor de la Secretaría de la Función Pública en políticas de e-gobierno, así como del PNUD, Banco Mundial, USAID, y además ha colaborado en la elaboración del Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial. Es egresado de estudios de licenciatura en el Colegio de México y de maestría en la London School of Economics y de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. La OCDE ha tenido un liderazgo en el análisis de la evolución de la política educativa en México, por lo menos de los últimos 20 años, durante 2 décadas. Y durante estas 2 décadas la OCDE ha señalado distintas cosas de acuerdo con un referente como es la tradición de nuestra organización. El análisis siempre debe estar anclado en evidencia y en mejores indicadores que capturan pues cómo cambia, cómo mejora o qué pasa con la dinámica de la educación en cada país miembro. México pues, es país miembro de la OCDE desde hace 26 años ya. Y entonces la evidencia que ha en buena medida anclado los análisis de la OCDE sobre educación en México, igual que en el resto de los países, 38 países que componen la membresía de la organización, ha sido la ya muy conocida, muy afamada prueba PISA. La prueba PISA pues captura qué pasa con las capacidades de estudiantes que llegan a los 15 años. Es una prueba estandarizada que se aplica a estudiantes a sus 15 años de edad, y entonces de esa manera se captura cómo han absorbido capacidades cognitivas, originalmente cognitivas. Voy a explicar cómo también ha cambiado y ha evolucionado la prueba PISA. Pero las capacidades cognitivas son la base en 3 áreas, y eso ya está también muy conocido, es siempre una cuestión muy esperada, el periódico ejercicio de aplicar esta prueba, y sus 3 pilares son comprensión matemática, comprensión científica y comprensión de lectura. Entonces, a partir de eso, a las chicas y a los chicos de 15 años se les aplica pues, una prueba extensa para apreciando qué tanto avance, qué tanta destreza, qué tanta capacidad tienen en demostrar aptitud en estas 3 áreas cognitivas. Y es así que a México, durante pues ya casi 20 años, lo que se observa es que le ha costado o ha seguido una trayectoria más bien estacionaria. Entonces ha habido un muy leve avance en los resultados para México. O sea, digo, por supuesto son resultados con un puntaje y una escala, pero si me voy más a la parte estratégica, porque si no puedo caer en la tentación de empezar a hablar de números cuando los números no hablan por sí solos. Pero abstrayendo
la conveniencia del tiempo que tenemos para esta entrevista, diría que el avance de México ha sido incremental, pero muy leve. Entonces no ha habido un cambio, una mejora muy significativa en los resultados de la prueba PISA para México durante las últimas 2 décadas. Y esto, bueno, pues debe ser un tanto preocupante en la medida en que, como sucede con estas pruebas estandarizadas a nivel internacional, que se aplican no solamente a países de la OCDE, que son 38, ya mencioné, sino que esta prueba se aplica ya en aproximadamente o más de 60 países, lo cual habla de que, bueno, pues tiene una enorme aceptación, se ha vuelto muy acreditada como una prueba muy confiable, como muy reveladora acerca de las fortalezas y áreas de oportunidad de los países en esas 3 dimensiones cuando se trata de apreciar el avance en la calidad de la educación básica, o sea, la que cubre en el caso de México la primaria y la secundaria. Y entonces ahí se ven distintos matices, ¿no? Respecto de cómo dentro de cada componente de la prueba PISA ha habido mejora o no en el caso de México. Entonces en México se ve que se ha mejorado. De esas 3, la que más ha mejorado siempre es la comprensión de lectura. Entonces en México, pues las chicas y los chicos tienen pues como que gradualmente más avance en comprender mejor lo que leen desde las cosas simples hasta las cosas ya más conceptuales. Pero entonces se ve que hay una dificultad o una especie de progreso mucho menor en las otras 2 áreas, que es la de comprensión matemática y comprensión científica. Y es ahí donde la OCDE ha insistido mucho en, bueno, pues apuntalar esas áreas de la educación, encontrar fórmulas que las vuelvan más fáciles de enseñar, más fáciles de aprender, y también gradualmente la OCDE ha señalado durante todos estos años algunos aspectos que se vuelven muy importantes y que se han rescatado en las últimas ediciones de los reportes sobre la prueba PISA. Por ejemplo, la importancia que tiene fortalecer la formación de los docentes, de los profesores. Entonces, la OCDE llega a la conclusión, mirando a todo el amplio conjunto de países que aplican la prueba PISA, que el docente es la clave de la calidad educativa. Entonces, en la medida en que haya cada vez mejores profesores, más preparados, con más habilidades, más familiarizados también con las nuevas herramientas digitales, en esa medida también los chicos van a poder aprovechar mejor el tiempo cada vez que están en el aula, y ahora, como sabemos, con la pandemia de COVID-19, pues todavía es mucho más importante ese espacio de las destrezas y competencias de los profesores en el entorno de aprendizaje remoto, ¿no? Entonces, ahora, incluso con la pandemia, todavía es mucho más importante la variable docente. Entonces, por eso, más que nunca, ¿no? La OCDE insiste en el caso de países emergentes como México, en la importancia de concentrar esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades de los profesores, y también el actualizar a los profesores, o sea, capacitarlos no solamente en lo cognitivo, es decir, en las herramientas tradicionales para enseñar materias específicas, sino la importancia que tiene que los profesores logren profesionalizarse de maneras cada vez más innovadoras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que sea posible impulsar una cultura de formación y de capacitación continua docente que desarrolle habilidades, y subrayo habilidades porque estas ya no son necesariamente cognitivas, sino son habilidades de tipo, vamos a decir, socioemocional y sociogerencial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la capacidad de los profesores de participar de manera proactiva en redes de aprendizaje mutuo, es decir, de profesor a profesor, que existan cada vez más espacios de intercambio de conocimientos y de experiencias que son valiosísimas y se transfieren de unos docentes a otros en aras de poder aprovechar esa capacidad colectiva de aprendizaje para
generar nuevas prácticas o mejores prácticas y mejores experiencias, sobre todo en el espacio de aprendizaje con las chicas y los chicos. Entonces, eso es una de las cuestiones y tiene que ver con la cultura organizacional de la educación desde el punto de vista de la experiencia docente, por un lado, y por otro lado también la experiencia de los docentes frente a sus directivos en las escuelas. Entonces, en el caso de México, la OCDE insistió también ha insistido durante un buen número de años en la importancia que tienen la figura de los directores de las escuelas, ¿no? Cuando estamos hablando de toda la época que ha transcurrido de experiencia de aprendizaje en aula, ¿no? Pero los directores son claves, porque son los directores los que hacen posible que se genere una cultura laboral también, donde los docentes se sientan animados a capacitarse y aprender continuamente, pero por otro lado también se sientan reconocidos en sus esfuerzos de mejorar pues sus perfiles, de fortalecer su capacidad de ser mejores maestros, que sea, pues eso, acreditada bueno, su lucha continua por mejorar en su docencia, en su quehacer cotidiano profesional de transmitir conocimientos a los chicos, pero además no solamente, y por eso ya dije, una dimensión con esos tres ejes que ya enumeré, es la dimensión cognitiva, pero hay otra dimensión que es la que ya también acabo de nombrar, que es la dimensión socioemocional, donde hay nuevas habilidades, no solamente conocimientos abstractos que son importantísimos para la calidad de la educación, y esas tienen que ver con actitudes tanto de los profesores para trabajar en equipo, pero también de cómo ellos sean capaces de imbuirles a los chicos y chicas actitudes de trabajo en equipo, actitudes de tolerancia, actitudes de empatía, actitudes de control de sus emociones, actitudes de eso, pues de respeto y de actitud de sociabilidad constructiva con sus demás compañeros desde edades cada vez más tempranas. Entonces, esa dimensión de las habilidades socioemocionales que también tienen que ver con la autoestima, muy importante, son una nueva dimensión que también captura la prueba PISA en sus ediciones más recientes, porque se vuelve también la nueva frontera que permitirá dar o acelerar esa posibilidad de evolución, de mejora, hablando de la calidad de la educación en general. Entonces, están estas habilidades socioemocionales y luego hay una tercera dimensión, que esa es una novedad también en nuestra prueba PISA de la OCDE, que tiene que ver con, le llamamos competencias globales. ¿Y cuáles son estas competencias globales, a diferencia de las socioemocionales o las cognitivas? Son las que tienen que ver con el sentido de pertenencia de los chicos a su comunidad y a su entorno. El sentido también de interculturalidad, cuando los chicos son capaces de ser empáticos, no solamente con chicos que se les parecen en términos de estrato socioeconómico o incluso étnico-cultural o lingüístico, sino que pueden ser capaces de entender y ponerse en los pies de los zapatos de chicas y chicos que hablan otra lengua o que son de una comunidad étnica diferente o que son de otro estrato socioeconómico y que puedan sentir solidaridad con estos chicos y chicas, pero que tienen una realidad contextual diferente. Y entonces al mismo tiempo que también tengan actitudes, y esa es la palabra clave, actitudes de pertenencia, pero de responsabilidad, ¿no? Que apuntan hacia el desarrollo de ciudadanía, no solamente ciudadanía nacional, sino también ciudadanía comunitaria local y también ciudadanía global, ¿no? Entonces es cuando las actitudes de los chicos tienen que lograr construir esta noción de que sí, el planeta me importa el cambio climático, me importan los grandes desafíos que hay a nivel mundial, incluyendo, por supuesto, el de la pandemia que estamos viviendo, y que sientan capacidad y autoempoderamiento de aspirar a contribuir a la solución de estos problemas, tanto globales como nacionales, como de comunidad en su entorno inmediato. Entonces, con esto más o menos estoy dando una semblanza un poco macro, ¿no? Tal vez un poco a 10,000 pies de altura
pero ese es, en términos generales, el tipo de enfoque de la OCDE cuando analiza qué pasa en cada país en términos de su avance o de su progreso, su evolución en el empeño permanente de mejorar la educación. En este caso, la educación básica, porque también podemos luego hablar de la educación en los demás niveles, el nivel ya medio superior, el nivel de educación superior y por supuesto en esta otra área que también le importa mucho a la OCDE, que es en el ámbito de la educación permanente a lo largo de la vida, guiada y centrada en la acumulación y desarrollo, colección progresiva y permanente de competencias, destrezas y habilidades para que la gente pueda ser más capaz de enfrentar los desafíos presentes y futuros del mundo laboral, ¿no? Entonces, que la gente sea capaz de acceder a mejores oportunidades laborales, en buena medida gracias a que es capaz de aprender toda su vida nuevas cosas y hacer nuevas cosas. Bueno, pues la OCDE estaba, bueno, comparte con muchos actores la gran preocupación respecto de un efecto colateral de la pandemia y, como sabemos, de la necesaria vuelta bueno, a los hogares por el imperativo de mantenerse en casa durante durante ya varios meses. Y entonces, dado que el mundo entero se volcó a la situación de confinamiento relativo, en algunos países era una especie de cuarentena y en otros países era mucho menos estricta, pero seguía siendo mucho en el sentido de mantener la vida en los hogares y exponerse lo mínimo al contagio. Los sistemas educativos fueron los más contundentes en ese esfuerzo pues de meterse a casa, en el sentido de cerrar las escuelas, de mandar a los chicos y a las chicas a su casa y además salir adelante con un modelo pues un tanto forzado para varios países por fuerza de la necesidad de tener una oferta educativa a distancia. El efecto colateral negativo de esto es que, como sabemos, en países emergentes como México, pues hay un segmento significativo, importante, de familias que no tienen los recursos o a veces la infraestructura o para poder tomar clases en línea, y entonces se acentuó el problema de la brecha digital en los hogares. Entonces, y una nueva brecha entre los hogares que contaban con los recursos tecnológicos para poder mantener a los estudiantes pues, tomando clases, y los hogares en donde pues sí hay estos medios. Entonces, bueno, por un lado, hubo un tiempo en que se suspendieron las actividades educativas y eso ya fue terrible. O sea, tiene un impacto muy importante de retraso, de freno, de disrupción al ciclo educativo, solamente desde el lado de suspender durante un tiempo la actividad académica de clases en línea. Y luego, mientras se conseguía tener desde el lado de la oferta, o sea, desde el lado del gobierno, de las autoridades educativas, de construir esta oferta de educación a distancia, pues tomó también tiempo. Entonces, eso nos habla de que se perdió una buena parte del ciclo anual educativo, y esto ya dejando a un lado por un momento solamente esta cuestión de la brecha socioeconómica entre los estudiantes, pues sí generó de manera pareja a todos los estudiantes les generó un retraso en el ciclo de aprendizaje. Eso ya tiene un costo muy importante. Y luego le agregamos este tema de la brecha socioeconómica y la brecha digital, y entonces se quedó muy, muy evidente que pues entonces se corría un grave riesgo de excluir, de generar exclusión por perfil socioeconómico,
de una capa importantísima de la población en edad de estudiar. Entonces, de ahí que haya tenido que haber por parte de los gobiernos, y México no es la excepción, un enorme esfuerzo de idear distintos mecanismos para no generar una nueva brecha tecnológica entre los estudiantes, y esto incluía, por supuesto, pues, la opción que ya vemos de tomar clases, no necesariamente por Internet, no, digo, Internet es muy valioso, pero también tener las alternativas para quienes no tienen Internet. Y entonces ahí se encontraron pues las clases más estilo tradicional, tipo de como fue en su momento la televisión educativa. Bueno, se ha tenido que revalorar esta plataforma tecnológica o este canal de distribución de contenidos educativos para que entonces no se excluya a quienes no tengan necesariamente el acceso a conectividad de Internet. Lo cual también pues, implica ciertos asegúnes y ciertos retos en cuanto a la capacidad de monitoreo de manera individualizada de los estudiantes en su experiencia de aprendizaje en tiempo real. Entonces, no es lo mismo que si un estudiante está en línea y está conectado con una videocámara y ve a su profesor y el profesor la ve o lo ve, a tener una educación pues mucho más casi autodidacta en función de clases que se ven en un televisor y que a uno no le puede poner pausa a un televisor, por ejemplo, porque pues es una radiotransmisión pues, que sucede de manera continua y no se puede parar, ¿no? Entonces, de ahí que haya que hacer cosas que son ahora retadoras y nuevas para, no, para mitigar, digamos, los efectos negativos colaterales de la pandemia y el cierre de las escuelas, y además, pues poder mantener este enfoque que siempre insistió la OCDE que era fundamental, de ahora todavía hacer mayor énfasis en las capacidades de los docentes para mantener su control y su capacidad coordinadora del proceso pedagógico en el contexto de la educación a distancia, al menos en esta etapa de la muy preocupante propagación global del COVID-19. Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también la presión tremenda que además, vamos a decir, resulta de la pandemia, pero que apunta a ahora sí poner el acelerador en la innovación curricular. Entonces, la innovación curricular es algo que deben de mantener los gobiernos, las autoridades educativas todo el tiempo. Es decir, pues no pueden enseñarse las mismas cosas de la misma manera. No se pueden tomar siempre las mismas materias sin introducir también nuevos módulos que, como ya dije, le ayuden a los estudiantes a entender mejor el mundo actual, sus retos, los desafíos globales actuales, que les ayuden a ser mucho mejores ciudadanos del mundo y de su localidad, pero que también les ayuden a resolver problemas que no había antes. Entonces, a enfrentar desafíos que no había en las generaciones anteriores y que probablemente no habían experimentado los profesores en su época de haber sido estudiantes, en su adolescencia o en su infancia. Entonces, de ahí que una de las lecciones globales a nivel internacional de esta pandemia es la de que lo que vamos a decir, por eso está de moda la palabra resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? La capacidad de superar choques externos de manera no solamente exitosa, es decir, pues mitigando el impacto negativo de un choque externo, sino de que además de recibir el choque y superarlo, mejorar o salir más fortalecidos de ese choque. Entonces, por eso es que toda crisis como la de la pandemia se puede ver también como una oportunidad. Y lograr aprovechar como oportunidad una crisis es lo que define el término resiliencia. Y entonces ahora estamos hablando y analizando cómo los sistemas educativos pueden volverse más resilientes, porque justo esta crisis está obligando a lograr introducir innovaciones en la currícula académica de manera todavía pues, con mayor urgencia y con mayor efectividad que anteriormente. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues en muchos países, y México no es la excepción, pues había ciertas resistencias que son normales por parte de distintos actores, incluyendo, por supuesto, a los propios docentes,
a aprender nuevas cosas, a prepararse para impartir nuevas materias. Siempre hay en todos los países hay una cierta lentitud relativa en el cómo se introducen cambios y novedades en el currículum, en la currícula académica, en todos los niveles, no solamente en la educación básica. Y se ve todavía más en la educación superior, paradójicamente también. Y entonces esas resistencias se ven ahora menos justificadas de cara a una urgencia tan contundente como lo ha sido la pandemia del COVID-19. Entonces esto da una oportunidad a los sistemas educativos, México por supuesto, de, pues, aprovechando este esfuerzo tremendo, esta sacudida que ha recibido el sistema educativo para volcarse a modalidades de aprendizaje a distancia, de también introducir innovaciones curriculares que le permitan a las chicas y a los chicos el aprender cosas nuevas, pero cosas que son ya fundamentales para poder ser personas funcionales y exitosas en enfrentar realidades tan complejas como las que ya mencioné, incluido, por supuesto, el nuevo cambio que nos ha traído en el modo de vivir la pandemia. Y voy a elaborar un poquito más, ¿no? Mencionaba yo que ya no se puede concebir la mejora educativa o la calidad educativa sin poner atención en cómo se desarrolla en las personas desde etapa temprana esta capacidad primero de preocuparse primero de preocuparse, o sea, de captar que hay problemas mundiales, problemas globales que ameritan la preocupación, ¿no? Yo me preocupo y si me preocupo, entonces me pongo a averiguar y me pongo a conocer más o a buscar más conocimiento sobre algo que me preocupa. Entonces, esta sensación de responsabilidad, eso no se da de manera espontánea, no siempre, vaya, no es obvio, no es orgánico, si queremos utilizar una palabra que describe bien, o sea, no es lineal, no es orgánico, no es obvio, no es automático. Y por eso cada vez más los sistemas educativos en todo el mundo están incorporando nuevas metodologías que permitan infundir en las niñas y los niños esa noción de que vivimos todos en el mismo planeta, de que los problemas que aquejan al planeta entero son problemas de cada persona en lo individual, de que la persona en lo individual desarrolle algunas actitudes de responsabilidad individual sobre los problemas globales. Y esto, por supuesto, tiene totalmente que ver con las ambiciosas metas globales de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. El que las personas, desde que son niñas y niños, entiendan la gravedad de los problemas que busca resolver la Agenda 2030, ¿no? Los problemas de pobreza, los problemas de hambre, los problemas de desigualdad, los problemas o sea, y todo lo que sabemos de la Agenda 2030, los problemas, o sea, la importancia de generar igualdad entre hombres y mujeres, combatir el cambio climático, conservar el agua, eliminar el hambre, como ya dijimos, el preocuparse porque haya condiciones mínimas de vida digna, ¿no? De un mínimo común denominador de bienestar, y en eso la OCDE se ha detenido a ver con mayor granularidad el cómo se mide el bienestar en distintas dimensiones. Por supuesto, de la dimensión de seguridad personal, la dimensión de salud, la dimensión de educación, la dimensión de balance vida-trabajo, la dimensión también de satisfacción cualitativa, personal, subjetiva ante la vida, en el entorno en el que le toca a cada persona vivir. Todas esas cosas son fundamentales en la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, pero no se van a lograr las metas que están colgadas debajo de cada uno de los objetivos si no se logra inculcar desde la niñez a las personas esta
sentimiento de corresponsabilidad, este sentido de apropiación de las ambiciones de la humanidad en su conjunto, pero traducidas a una convicción personal, individual, de poder contribuir, ¿no? Sintiéndose responsable, cada quien, a la mejora en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, por eso es tan importante como parámetro de calidad educativa el cómo se logra ir monitoreando el desarrollo progresivo de estas actitudes, actitudes valorativas, actitudes éticas, actitudes de responsabilidad de cada persona desde su etapa más temprana educativa frente a las metas las metas que ya se han cristalizado en la Agenda 2030 y que no se van a lograr alcanzar como pretendemos para salvar al planeta si no hay esta urgencia, esta responsabilidad, esta proactividad, este autoempoderamiento, esta confianza de todos los individuos cultivada y fortalecida desde el ámbito educativo, desde las escuelas, de la mano de los docentes y de los padres de familia naturalmente. La OCDE tiene un rol en este propósito de la Agenda 2030, principalmente como muchos saben, la OCDE se dedica a la transferencia de mejores prácticas de política pública entre países y la generación de nuevo conocimiento, evidencia, indicadores y análisis para que justamente se pueda transversalizar a escala internacional la mejora en las políticas públicas. Y entonces la OCDE parte de una noción de que en el contexto de aportarle a la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable, debe de haber una capacidad de cada país de poder armonizar, es la palabra, sus políticas públicas. Es decir, la Agenda 2030 es demasiado importante como para que sea tratada bajo un enfoque unidimensional desde los cajones de política pública en lo particular, como la educación. O sea, la educación, como ya hablé, es fundamental para la consecución de la Agenda 2030, pero la OCDE lo que hace es ayudar a los gobiernos a mirar cómo un cambio de una política, por ejemplo, la educativa, no es tan efectiva aportándole a la Agenda 2030, sino un cambio equivalente en otro cajón de política pública. Por ejemplo, en el cajón de la política social o del combate a la pobreza. Entonces, tiene que haber una capacidad gubernamental de entender cómo apretando un botón de una área de política pública le mejora la efectividad o le resta efectividad, dependiendo, por eso hay que aprender con nuevas metodologías, la efectividad de otra política pública en una lógica sistémica, como de un complejo reloj, en donde cada engranaje de política pública está conectado con todos los demás para lograr avanzar en esto del avance de las metas de los objetivos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030. Ahora bien, la OCDE en México, no tiene, digamos, una iniciativa a la medida de México en esta noción de armonización de políticas públicas de la mano del gobierno federal, por ejemplo. Pero lo que sí hace la OCDE en México es el insistir en la importancia que tiene llamar la atención de los actores de política pública, no solamente del gobierno federal, sino también del poder legislativo y también actores no gubernamentales sobre cómo es necesario ir adoptando esta visión holística y sistémica de análisis transversal de las políticas públicas para poder discutir mejor ya las instancias particulares del avance en la consecución de los objetivos de la
de la Agenda 2030. Entonces hay un tema que todavía, entonces, digamos, está pendiente, que tuviésemos pues un llamado por parte del gobierno federal a hacer un trabajo más fino, solo sobre México, de ir entendiendo cómo en México se conectan las distintas políticas de las distintas secretarías, cuáles son los vasos comunicantes que hacen más efectiva esta implementación de políticas, pero siempre bajo el tablero del avance en la Agenda 2030. Entonces, eso es, o sea, un área en la que quisiera la OCDE tener mayor incidencia, pero naturalmente lo que observamos es que la pandemia sacudió las prioridades de los gobiernos, no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales, y pues hay preocupación por parte de los organismos internacionales, sumándonos nosotros, a que esto tienda a letargar, o por supuesto, pues digo, esto también es comprensible, pues la prioridad número uno es la pandemia, pero puede que eso, de cierta manera, ralentice el empeño y el foco que se ha concedido al avance en los objetivos de desarrollo sustentable. Si quisiera hacer un cierre, diría que la OCDE ha sido líder, organismo líder en el desarrollo de instrumentos que permiten calibrar el progreso bajo una lógica estandarizada de la mejora educativa a nivel mundial. A la OCDE le reporta una enorme satisfacción la vigencia y el impacto que tiene un instrumento que ya describí a detalle, que es la prueba PISA, que se aplica para la educación básica a la población estudiantil a la edad de los 15 años, y que esta prueba ha evolucionado en el tiempo y que afortunadamente, porque ha evolucionado en el tiempo, ha logrado demostrar con evidencia lo fundamental que es no solamente enseñar desde la óptica de conocimientos en el enfoque tradicional de, como le llamamos, habilidades cognitivas, sino también en dimensiones complementarias como las que describí, que es la de las habilidades socioemocionales, porque construye a personas mucho más exitosas, mucho más tolerantes, a personas con capacidades no solo cognitivas para salir adelante ante situaciones desafiantes de su vida personal, sino también porque permite que las personas tengan una mayor capacidad de funcionar como entes constructivos, como entes que le aportan a la mejora de la calidad de vida de su entorno inmediato, tanto familiar como comunitario. Y luego nos pasamos, como ya mencioné, como ya una de las convicciones acerca de cómo mejora la educación, sobre todo para el cumplimiento de las metas ambiciosas de la Agenda Global de Desarrollo Sustentable 2030, importantísimo que desde los sistemas educativos se haga un esfuerzo específico para el desarrollo de habilidades que llamamos más que habilidades, competencias globales, y que, como ya mencioné, apuntan a la creciente capacidad de las personas de autoconstruirse como ciudadanos del mundo, al mismo tiempo que se construyen a sí mismas mediante actitudes de responsabilidad, actitudes de solidaridad, actitudes de autoestima y actitudes también de optimismo, vamos a decirlo también, de optimismo hacia, o sea, es una actitud que importa mucho, porque entonces las personas, junto con, por supuesto, con todo ese apoyo de sistemas educativos innovadores, van a lograr ver el futuro con optimismo, porque si se ve con optimismo el futuro, no solo con preocupación, pues entonces se van a encontrar nuevas cosas, las personas van a poder ser más creativas, siendo optimistas, más confiadas de que pueden de verdad aportar
con su comportamiento diario y con sus capacidades cognitivas, socioemocionales y las competencias globales, nuevos elementos o pueden poner su granito de arena para la consecución de las ambiciosas metas planetarias de la Agenda 2030.